Señal directa. Buenas tardes al auditorio de Canal 44. Un gusto de estar nuevamente con ustedes. El 9 de mayo se conmemoraron 78 años de la derrota del nazismo, una derrota en la que las fuerzas principales, si no podríamos decir prácticamente únicas, que lo combatieron y que lo derrotaron fueron las fuerzas soviéticas, el Ejército Rojo. Sin embargo, se ha creado, como ahora se dice, una narrativa, es decir, una historia, falsa en este caso, por supuesto, de que hubo una alianza en la que participaron casi por igual Estados Unidos, Gran Bretaña, hasta Francia, que no tenía mayor presencia durante todo el periodo de la Segunda Guerra Mundial, y en ese sentido contribuyeron por igual a la derrota de los nazis. Esto ha llevado a que se haya hecho, por ejemplo, mucho énfasis en el famoso desembarco en Normandía, llamado Día D, en el que realmente fuera de ese momento en el que sí hubo alguna resistencia nazi, a partir de ese momento, poco después, los nazis fueron abriéndoles prácticamente el camino a las fuerzas anglo-norteamericanas para que llegaran lo más rápido posible a Berlín ante el temor del avance impetuoso, incontenible del Ejército Rojo. ¿Por qué? Porque precisamente no había habido un enfrentamiento real entre las fuerzas norteamericanas y las nazis en ningún momento, y los ingleses, después de unos primeros escarceos y bombardeos, prácticamente no sufrieron mayores embates de los alemanes. ¿Y de qué se trataba? Se trataba de impedir precisamente que la Unión Soviética se convirtiera en la única fuerza que no solo derrotara a los nazis, sino que liberara a los territorios controlados por el nazismo, incluido incluso estos países de dictaduras pro-nazis de Franco en España y de Oliveira en Portugal. Entonces, evidentemente, había ya un pacto, se conoció que incluso Goering había ido a España y en la embajada norteamericana había tenido un primer diálogo para buscar que fueran los llamados aliados occidentales los que pudieran entrar a Berlín y rendirse frente a ellos y no frente a los soviéticos. Finalmente, de cualquier manera, fue imposible detener el avance soviético y Berlín cayó, aunque evidentemente los occidentales, en este caso pues Estados Unidos y Gran Bretaña, fueron liberando territorios en manos de los nazis y de manera muy importante Francia. Aún así, los franceses durante muchísimos años reconocieron que el ejército soviético fue el que realmente liberó a Europa. Sin embargo, después se ha venido reconstruyendo esta narrativa, como digo, en el que no solo se destaca lo del día D, sino que cada vez más se oculta el papel de la Unión Soviética, que puso solamente la mitad de los muertos de toda la Gran Guerra, Segunda Guerra Mundial o Gran Guerra Patria, como llaman los soviéticos, 27 millones de alrededor de 50 millones de muertos. Cuando los Estados Unidos en Europa, pues apenas alcanzaron unas decenas de miles, igual que un poco más los ingleses. Estados Unidos, hay que recordar que simplemente su batalla fue fundamentalmente en el Pacífico contra el Japón. Pero esta narrativa ha llegado a un nivel en el que ahora prácticamente ya se desconoce el papel de la Unión Soviética y además se ha reconstruido la idea de que el nazismo no fue tan violento, no fue tan monstruoso como realmente lo fue. ¿Por qué? Porque no solo la OTAN fue en buena medida un producto del nazismo en el ejército, sino porque hoy grandes grupos de los nazis, sobre todo en el caso ucraniano, forman parte del pacto que está llevando a cabo Europa Occidental, particularmente la OTAN, encabezada por Estados Unidos, en Europa. Buenas tardes. Señal directa.